Hola, muy buenos días queridos estudiantes de grado quinto. Para esta semana pues damos inicio a nuestro trabajo en la guía número 2, que nos va a hablar sobre las proporciones. Recuerden que esta guía la estaremos trabajando desde el 27 de septiembre hasta el 1 de octubre. En esta guía vamos a iniciar todo lo que tiene que ver con las proporciones. Aquí iniciamos, nos dicen que en muchas situaciones de la vida diaria se pueden expresar como dos razones. Si las razones son equivalentes, pues pueden formar una proporción. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, con 8 metros de tela se hacen 6 pantalones, con 16 metros de tela se hacen 12 pantalones. Entonces, esto es una proporción cuando ya utilizamos dos razones, que fue la temática que trabajamos la semana pasada. Bueno, entonces acá nos dicen que es cuando forman una proporción. Entonces nos dicen que si A y B proporción, se escribe que A sobre B es igual a C sobre D. Es decir, que A es a B como C a D. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que en un campeonato al que asisten Mario, Lilian, reparten 1 litro de leche entre 5 compañeros. Quiere decir que la primera razón ahí es 5. Preguntan que cuántos litros de leche se necesitarán para un desayuno con 25 niños. Entonces, quiere decir que podemos empezar a encontrar razones a esa proporción. 5 décimos, entonces tenemos a 5 es a 1. Entonces vamos a mirar para 25. Entonces tendríamos que amplificar esta razón. Para que nos dé 25 sería multiplicarla por 5, ¿verdad? 5 por 5, 25. Entonces 5 por 5, 25. Y 5 por 1, 5. Entonces, quiere decir que para 25 desayunos, para 25 niños, se necesitan litros de leche. Entonces, proporción cuando ya utilizamos dos razones. 5 es a 1, como 25 es a 5. Entonces, por ejemplo, si nos dan estas razones y nos piden completar una proporción, entonces necesitamos una que sea equivalente a ellas. Entonces recuerden que para encontrar equivalentes simplemente podemos hacer una amplificación o una simplificación para las fracciones. Recuerdan que en el tercer periodo nosotros, en el segundo periodo que vimos fraccionarios, veíamos cómo determinábamos una fracción equivalente simplemente multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Entonces, por ejemplo, si yo quiero amplificar esta fracción, yo puedo decir, bueno, multipliquemos por 3, o por 2, o por 1, o por 5, o por 4. Por cualquier número podemos amplificar. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico por 2 arriba y abajo, obtendríamos 2 por 2, 4, y 3 por 2, 6. Quiere decir que 2 es una proporción con 4 sextos. Verificar si efectivamente me ha quedado bien, pues puedo hacer el producto cruzado. Miren, 2 por 6, 12, y 3 por 4 también es 12. Como nos da lo mismo, que son equivalentes, es decir que sí forman una proporción. Entonces lo mismo con esta, por ejemplo, quiero amplificar por el 5. Entonces multiplico por el 5 arriba y abajo. Entonces 4 por 5 son 20, y 5 por 7. Y 5 por 5 son 25, perdón. Quiere decir que 4 quintos, pues es una proporción con 25 avos. Lo mismo podemos hacer con esta. Entonces podemos multiplicar arriba y abajo por el mismo número, o en su defecto hay unas que se pueden simplificar o dividir. En este caso, como ambas son pares, las podemos dividir entre 2. Podemos sacarle la mitad, arriba y abajo. Entonces 10 dividido en 2, o sea la mitad de 10, que serían 5, y la mitad de 2 es una proporción con 5 medios. O si no la queremos dividir, entonces la multiplicamos. Entonces yo la puedo multiplicar por 3, por 4, por 5, por el número que queramos, por el 100. 7 medios. Esta sí no se puede dividir porque los no tienen mínimo común divisor. Entonces simplemente multiplicamos. Entonces por 3, arriba y abajo. Entonces 7 por 3 son 20 y 2 por 3 serían 6. Entonces
Entonces quiere decir que son 21 sextos. Entonces 7 medios sería equivalente con 21 sextos. Entonces esto es cuando utilizamos dos razones. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta al momento de encontrar o de formar proporciones. Bueno, entonces vamos a empezar acá con la actividad. Aquí nos piden unir las razones que forman una proporción. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, para 7 quintos. Recuerden que 7 es a 5, también lo puedo escribir en fuego. Entonces vamos a mirar cuál podría ser una proporción con ella. Entonces, por ejemplo, si la multiplicamos por 2, ¿qué obtendríamos? 7 por 2 son 14 y 5 por 2 son 10. ¿Verdad? Entonces 7 por 2, 14 y 5 por 2, 10. Entonces serían 14 décimos. Entonces buscamos acá 14 décimos y efectivamente mírenlo acá. Quiere decir que estas dos forman una proporción. Entonces quiere decir que estas dos serían una pareja. Entonces las coloreo o las uno con líneas, indicando de que estas dos son proporciones. Luego, para el segundo punto, nos piden colorear la que forme una razón, una proporción para cada caso. Entonces tenemos el 5 novenos. Entonces, por ejemplo, que la multiplico por 2. Entonces multiplico por 2 arriba y abajo. Recuerden que multiplicamos siempre por el mismo número. 5 por 2 serían 10 y 9 por 2 serían 18. Quiere decir que sería 10 18avos. Miramos a ver si está. No está, entonces no nos sirve por 2. Entonces multipliquemos por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 o por 9, hasta que encontremos una de estas parejas. Y entonces coloreamos. Solo nos sirve una de ellas. Entonces vamos a buscarle una pareja a 5 novenos. Entonces por 2 no se pudo, entonces miremos por 3, 5 por 3 y 9 por 3, a ver si nos da el resultado, y si nos da, lo coloreamos. Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta parte de la actividad. Bueno, ahora aquí vamos a completar una tabla de proporcionalidad. Entonces miramos, hablan sobre los 2 kilogramos de arroz, hay un precio de 3, entonces 1 a 3. Miramos para 2, si 1 valen 3, 2 ¿cuánto valdrían? Otros 3, ¿verdad? 3 más 3, entonces serían 6. Ahora para 3, para 5 y para 6. Entonces vamos a mirar. Entonces recuerden, si 1 valen 3, pues 2 valdrían 6. 3 valdrían, 4 valdrían, 5 valdrían, vamos de 3 en 3, ¿cierto? Quiere decir que esto es una razón 1 a 3, ¿verdad? 1 a 3. Luego acá nos piden escribir la razón entre el lado de cada cuadrado y su perímetro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, por ejemplo de lado 5, entonces el lado mide 5, ¿verdad? El perímetro, recuerden que el perímetro es la suma de todos sus lados, pues como es un cuadrado, pues todos sus lados van a medir 5. Entonces quiere decir que serían 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. Entonces sería 20, ¿verdad? Quiere decir que la razón serían 5 de 20. Entonces 5 20avos. Entonces eso es lo que vamos a hacer con cada uno de estos cuadrados. Vamos a escribir la razón que se genera según el lado y según el perímetro de cada figura. Tenemos un pequeño problema donde nos dicen que Elena utilizó 2 libras de mantequilla para hacer 80 galletas. Entonces allá tenemos una primera razón. Para 2 libras de mantequilla realizan 80 galletas. Entonces tenemos una razón. Dice que eran para hacer 180 galletas. Aquí no es 180, sino 160. Aquí es 160. Entonces vamos a determinar
x o de la incógnita para que tengamos 160. Entonces recuerden, es solamente mirar por qué número tenemos que multiplicar arriba y abajo para que nos dé el de al lado. Entonces, por ejemplo, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar el 80 para que nos dé 160? Y pues ese mismo número multiplicamos el 2 para encontrar el valor que nos hace falta. Y esa sería pues la actividad que está propuesta para esta semana. Duda, pregunta o inquietud, me la pueden hacer saber que yo os colaboro. Buen día.